En cada peana, en cada tambor, en cada bombo que acabe inmediatamente este genocidio contra el pueblo palestino. Spoiler, no pasará. La Madre Iglesia, hermanos, está a otras cosas a pesar del Papa progre que tiene. Hermanos, monoters, también pedimos que siguiendo los pasos de Cristo, resucitemos en Él y expulsemos a los mercaderes fascistas y xenófobos del templo. Esto ya no va de posicionamientos políticos, esto va de dignidad. Hermanos, monoters, liberemos a la madre y la abuela del cautiverio de Nolasco y que Alejandro sea realojado en un campo de reeducación de por vida, mediante la misericordia, la misericórdica práctica del buen trabajo forzoso, sirviendo a inmigrantes ilegales y menores no acompañados de por vida. Por Monoters, nuestro podcast, que nadie se atrevía a hacer, dado el éxito de público que podemos observar. Amén. Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día CSA y Sena, comarca del socialismo autogestionario. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es la estación de penitencia que Monoter, que todo el mundo estaba deseando, desde Teruel para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Esta sería una editorial para hablar de las racistadas de Nolasco, de su odio para los de abajo y su amor por apropiarse del dinero público para enchufar a todos sus amigachos a dedo para pagarle el alquiler a una persona que con 32 años viviendo con su madre y con su abuela lo único que demuestra es la disfuncionalidad social de ser un incel engorilado mediante el partido del machismo que le ha puesto de vicepresidente el Partido Popular, incapaz de ser un ente medianamente autónomo o de cómo en esta deriva del odio en la que anda instalado, intenta colarnos el trampantojo con el currículum que tiene de otro proclamarse el defensor mayor de las mujeres. Produce tristeza y agotamiento, frustración y sobre todo pereza estar discutiendo a estas alturas estas cosas, pero ese es su cometido, ese es el barro al que quieren conducir a toda la sociedad aragonesa y van ganando sobre todo porque el Partido Popular es el que le paga la fiesta. El que da el ok al incremento de asesores, el que da el ok a que entre todas, todos y todos les paguemos el alquiler y sobre todo el que da el ok de financiar con dinero público a través de la publicidad institucional el entramado de pseudomedios, youtubers y publireportajes que los de OK Diario, los Negre, los EDATV y demás parafernalia mediática acompaña en su despliegue y propagación a esta gente y sus ideas. Un saludo especial para todos aquellos que decían que cómo no iban a tener competencias, no iban a poder hacer nada y ahora corren a denunciarlo en sus señoriales tribunas ante la política de tierra quemada que practican. Gracias, 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 porque a pesar de la dureza del aprendizaje, cada vez somos más los que tenemos claro que solo nos podemos salvar por fuera de estos espacios cómplices y blanqueadores del fascismo, el racismo y la xenofobia. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Bienvenidas, bienvenides, bien plegades al Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de aceptar lo de los asesores y el alquiler de Nolasco
con tal de que Desokupa se hiciera cargo del caso y procediera a su expulsión inmediata del gobierno de Aragón. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una temporada más, el Monotel, que también diría eso de como no tienen competencias no van a hacer nada, con tal de que le tocara algo de pedrea para salvar económicamente este barco a la deriva llamado Radio Monotes. Y es que es el mercado, amigos. Saluden y reciban con un fuerte aplauso a David Pérez. Bueno, aquí estamos. aplauso. No he recibido aplauso. Bueno, no pasa nada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Esto de momento no es una asamblea de sumar. Las gafas estas de Legionarios de Cristo Rey. Si quieres. O sea, yo, bien. yo estoy bien. No sé si son de Legionarios de Cristo Rey o un poco de los chicos del maíz. Hemos pasado ya a ser el podcast de política valenciana. No, de momento yo no tengo muchas ganas. ¿No? No, de momento no. ¿De quitarte las gafas o de ser De las los dos chicos cosas. del maíz? Vale. De las dos cosas. Pues nada, nos las dejamos. Cuéntanos. O sea, la asamblea de sumar, poca broma, se pagaba, ya tenía más éxito de público. Yo, Julián, nos la deberíamos mirar, ¿eh? Hasta Nos tendríamos que haber quedado. el congreso no congreso del par, Nos tendríamos que haber quedado con los trepas esos. que el título, que también ha habido más gente que aquí, el título era, fuera bromas, el Aragón del futuro. Toda esta gente de aquí es del par y no lo sabe. Exacto. Sobre todo si tenéis el gusto de coincidir con Albertico, os lo hará saber. De hecho, hasta casi les hacemos las camisetas nosotros. Así que bueno, fuera bromas, vamos un poco ya a arrancar porque... Llevamos una hora de retraso. Es literal. Esperando a los hippies estos que nos llenen el local. Mucho más formalizada la militancia del par, ¿eh? Bueno, y CNT Huesca, ¿eh? Yo no digo nada. Al norte del país nos norte- adelantan por la izquierda. Bueno, ahí también había mucho... No sé cómo calificarlo. Sí, en Mucho entrar en problemas. peronista anarquista. Xavi quiere que le expliques eso luego, ¿eh? Bueno, eso... No hay tiempo. Off the ahora. record. Que le ha preguntado al ChatGPT y no ha encontrado respuesta. Normal, porque aún no ha entrado mi pensamiento, pero algún día entrará, ya verás, estoy convencido de esto. Antes de que mi pensamiento... Si escribes tú la entrada en internet, la cogerá ChatGPT de ahí. La Wikipedia. Estaría guapísimo que ChatGPT te cite. Estaría guay. Al pie de página. Rollo como acá Radio los Monotes. académicos que se citan entre sí. Hombre, eso es. Exacto. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, Pues eso, vamos un poco con la rápido, propaganda, rápido, vamos sí. con el ritmo de la propaganda. Varias cosas, bueno, no sé si decir esto, todos sabéis aquí que es el caso de los SID de Zaragoza, ¿no? No sé si hay alguien que no lo sepa. Bueno, pues son los chavales que están encausados literalmente porque la policía dijo una tontada. Una tontada que nos va a llevar a hubo prisión. una manifestación contra Vox, ¿no? Exacto. Entonces la policía arrestó un poco a Reu, un poco de forma aleatoria. Tu formato, notas de pie, ¿eh? Total. No sé. Seguimos con los papers académicos. No, prosigue, que estabas muy dinámico. Hombre. No, pero sigue, continúa, prosigue. no pasa nada. Pues bueno, pues eso. Ha habido un juicio, les metieron 6 años originalmente, si no recuerdo mal, prisión, y ahora pues ha ido al tribunal. A la Audiencia 4 y Nacional. medio. 4 y medio, pero no sé cuál tribunal, uno de esos, de fascistas de estos. Y bueno, pues se está haciendo una campaña de recogida de firmas por el indulto. Y aquí físicamente hay un folio que podéis firmar y si pues, no queréis firmar físicamente, te lo continúa activo en la web libertad6zaragoza.info. Ahí Esto es un poco porque el lunes sale la sentencia, ¿no? Entonces la idea es entregar las firmas el lunes. Creo que eso no se podía decir. Ah, ¿no? No. Eso luego lo cortamos. Exacto. Bueno, esto saldrá después. Pero bueno, creo que Ya que claro, es lo que tiene... no digáis nada. Exacto, es Son 4. secreto. Exacto. No hay ningún problema por eso. Malo ¿verdad? será que no nos podamos organizar bien. Exacto. Otra cosa que sí que se puede decir es que, bueno, pues hay quien en el CSA, aparte de consumir, podéis apoyar pues bueno, las huchas estas que están repartidas también por otros comercios y tal. En la ciudad de Teruel, para apoyar a la plataforma afectados por la calle de San Francisco, pues tenéis ahí una huchica, echar ahí. Os animamos a echar también. Y luego hay otra cosita también, que el 7 de abril a las 12 en la Glorieta Sasera hay un clásico ya, se está haciendo desgraciadamente, de este nuestro Aragón nuestro, tan expoliado y colonizado,
que es la movilización en torno a las renovables, de renovables sí, pero no así. Y bueno, desde la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, pues se han lanzado un par de buses en la provincia de Teruel, uno que sale de Teruel y otro del Bajo Aragón. Y bueno, pues tenéis el formulario en las redes sociales, pero no sé si aquí también pueden hablar con Xavi mismo o lo que sea. Vale, bueno. Tenéis el formulario para inscribiros allí y ahí os explico. Va primero la charla de peronismo anarquista y luego lo del 7 de abril. Cuidado, cuidado, no abras esa puerta. Y luego nuestra propaganda, que bueno, nuestra propaganda es la de toda la vida. Hemos entrado con una camiseta ahí, un merchan, pues tenemos camisetas para vender, pero bueno, dado el éxito del público, pues tampoco las regalamos. Les regalamos por venir. Claro, lo que quieran, lo que quieran. Exacto. ¿Cómo decía Eric? Nada, sigue. Vale, sí. El Cafecito Monotes, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. Exacto, de 7 a 9, ahí repasando la actualidad, hacemos Luego, entrevistas. si además de venir a los directos y de comprarnos merchant, además queréis apoyarnos de otras formas alternativas, porque ya tenéis todas las camisetas, tenéis todos los Pokémon. Exacto. Podéis haceros Patreon, ¿no? En Radiomonotes /Patreon. .com/Radio Monotes todo junto. Podemos @ Y si no, veis el Cafecito Monoter y hay un QR, lo escaneéis y ¡pam! Estamos a tope con la tecnología. Exacto, a full. Y luego pues también pues eso, darle a nuestras redes sociales, sobre todo al canal de YouTube, ahí pues like, no sé qué, campanilla y todo esto que dicen, ¿vale? Porque y dejar comentarios, porque esto más vale pedir que robar, pero va bien, para que se visibilice un poco. Vale, pedir que robar. Claro, y la campanilla pues os avisa cada vez que subimos cositas, que bueno, os podéis imaginar, los Cafecitos como nosotros luego los subimos a YouTube, a Spotify, o sea, pero bueno, para eso, darle un poco de vidilla a eso, que bueno, los que están también a full de vida nuestro son los haters, que es una sección que hacemos generalmente en directo. Esta semana, claro, nos fuimos a Huesca. ¿Tenemos más haters que público en directo? Yo diría que sí. Espectacular. Eso es que estamos triunfando. Maravilloso. Es que es, ¿no? Como dice esto de... Como la gente nos vio en streaming en Huesca, igual se pensaba que también retransmitíamos en streaming. Si hoy. me atacan, este latiguillo que se ha puesto ahora de moda de si me atacan, es que lo estoy haciendo bien. No, eso es bastante viejo, ¿no? Claro, pues eso, pero que como se ha puesto ahora de moda... Eso ya lo decía Podemos en 2014. Bueno, pero y antes, ¿no? Y lo de que lo adornan citando a Gandhi o no sé qué. A veces con literatura, ¿no? De esto de... Cabalgamos, amigo Sancho, o algo así. Ladran, amigo Sancho, o algo así. Bueno, eso. En fin, bueno, pues tenemos efectivamente ahora mismo más haters. De hecho, están esperando nuestro fracaso en redes sociales. Pero bueno, uno que es un clásico de la casa. Nuestro hater es el presidente del club de haters. Literalmente, bueno, club de haters general, @teruelano. José Antonio Pérez, en nómina de chino Forestalia. Para los analógicos, ¿vale? Aún continúa poniéndose cooperativista en el Twitter. Me da la risa cada vez que leo eso. Pero bueno, cualquier cosa, pues bueno, fuimos el fin de semana pasado a Huesca y vamos a dinamizar una mesa redonda. ¿Qué pasó? Que la mesa no era redonda. La mesa no era redonda, ¿vale? ¿Era cuadrada? Entonces, claro. O rectangular. A uno dice, bueno, entiende, ¿no? Uno entiende el simbolismo. Pues para @teruelano no. Y nos contestó, ¿mesa redonda? Pregunta abierta. Cuadrada más bien. Gracias, no lo habíamos visto. El cartel os traiciona. No queremos centrales eólicas. Es que había una pancartilla ahí de estas, claro, y se entra ahí. ¿Sabes? O sea, no queréis energías limpias y le hacéis el juego a las multinacionales petroleras, gasísticas y a los petropaíses. Yo, la verdad es que desde que me acusaban de recibir dinero de Venezuela, nunca aspiraba tanto. La verdad, o sea, estamos... Esos que trafican con armas... Todo esto sin comas, ¿eh? Como siempre. Yo estoy metiendo las comas aquí. Para los signos de puntuación más, están sobrevaloradísimos. Más digerible. Te quitan carácter. ¿No se ha enterado de que ahora puedes escribir con más caracteres en Twitter? Exacto, no, por lo que sea. Y ahorra ahí. Esos que trafican con armas
droga, mujeres, paraísos fiscales. Entiendo que paraísos fiscales debería ir junto, pero como no lleva como... O sea, claro, sería... Trafica con paraísos y fiscales. Claro, es que depende cómo leas, la cosa se viene. Es que las comas tienen su función. Exacto. Bueno, a esto claro. ¿Tú qué crees que opina Roba Teruelano de lo de Nadal? De lo de... ¿Qué Nadal? ¿Qué ha pasado? ¿Te enteraste? Rafa Nadal, el Master of Feminist. o sea, Rafa Nadal es como una especie de Son Goku El cuñado. en España, ¿no? ¿Y qué? Y ha abierto ¿Qué pasó? Cuéntame. una escuela de tenis en Arabia Saudí, creo que era. Claro. Los petrodólares. Claro, por eso. Pero si tú estás... Pero es que Roba Teruelano tiene pinta de ser muy fan de Nadal. Pero si tú estás a full con las renovables, todos los pecados... Pero como está, parece que está en contra de Bueno, los petro... No, pero los petro es porque tú estás en contra de las renovables. Te está pagando alguien, te está financiando alguien. Entonces él con lo de Nadal estará bien. Él, claro, tú piensas que este señor está asesorando a Forestalia. No Estará asesorando a Nadal también. No concibe que la gente tenga pensamiento propio y crítica, ¿sabes? Solo todo tiene que ir mediado por el dinero. Este señor gestiona las contradicciones bien, ¿no? Sí, o sea... ¿Será rejonista? Bueno, espérate, al respecto de eso, claro, porque si lo de las multinacionales petroleras y estas cosas os ha dejado... Esta semana hemos pasado de ser patrocinadores de los petropaíses a también patrocinadores de la CNT y de alentadores del destrozo al bar de Pablo Iglesias. Y leo. Esto es otra cuenta que nos @ Teruelano, pero todo el mundo sabe que es @ Teruelano. Porque la cuenta se llama Botarate. Botarate Questions. Muchas. O sea, ese es el nombre, pero el usuario es @botarate 822630. Exacto, este ha aparecido aquí. O sea, no tiene pinta de bot ni nada. Claro, es Botarate. Y además, claro. ¿no? De hecho, tiene como, esto lo hemos explicado alguna vez, tiene como diferentes perfiles. Uno como un perfil más conservador, que comparte vídeos de Rayo, de toda esta gente, del Juan de Mariana y tal. Y otro perfil como rojo, que comparte cosas de Sumar, de Pablo Iglesias, bueno, Canal Red, es como está todo pensado, todo full transversal, ¿vale? Claro. Pues este no sé muy bien qué cajón cabe, creo, pero bueno, yo creo que, digamos, en el sector progresista que se dice ahora. Botarate ha debido de ir al Congreso de Sumar, porque ha financiado Radio Morotes, ¿no? Canal Red. Dice... Comparte una captura de pantalla no exactamente. Es esto que hacen las personas mayores. Una foto con el móvil a la pantalla del ordenador. Exacto. Es mucho mejor que hacer una captura, ¿vale? Y luego se la pasa al ordenador por WhatsApp. Exacto. Ese es el círculo mágico. Se hace la magia, ¿vale? Y ahí pues comparte esto en Twitter. A esto ha llegado Teruel Existe. Hay que informar que no había nadie de Teruel Existe. Ni se le esperaba. Ni se le esperaba, vamos, esa jornada. Vamos, que yo sepa. Estaban diferentes plataformas que nada tenían que ver con Teruel Existe, honestamente. No, pero claro, exacto. Y dice, por favor, mirad bien la foto. En la foto salimos David y yo. Hace falta hacer el esfuerzo. La verdad es que sacó la foto, que es el mejor momento, que aquí también habrá ese momento, que es cuando canto. La verdad hay que agradecerles la diferencia de que saquen mi mejor momento. Salimos todos borrosos porque como no hizo captura de pantalla, sacó la foto en móvil. Claro, exacto. Es que ni con el móvil. Exacto. O sea, vosotros no lo estáis viendo, pero claro. imagina. O sea, es, pues eso, la mesa redonda, abierta, o sea, cuadrada, exacto, con 6 personas o 5 la personas de diferentes plataformas y David y yo. Exacto. Y la parafernalia esta. Y dijo, ¿estos son los aliados de Teruel Existe? Sí, en mayúscula, ¿vale? Para que te quede claro. No veis mal. Aquí sí que había coma. La CNT. Debe tener problema con la CNT, por lo que sea, ahora veremos por qué. Los que destrozaron el bar de Pablo Iglesias, por si no te ha quedado claro, entre si paréntesis, es el Iglesias el del Social. PSOE. Exacto. Pablo Iglesias, pues igual piensas que aún va por ahí, está montando bares. Te dice... Entre paréntesis, Podemos. En plan, Pablo Iglesias, el de Podemos, ¿vale? O sea... Pues el otro día. Radicales no. Lo siguiente. O sea, hemos pasado de financiar el petrodólar a la guerrilla urbana contra la taberna Garibaldi
Creo que es el viaje más loco que he hecho en mi vida, ¿sabes? O sea, en plan, hostia, se te va, que se te va. Y bueno, pues eso, Xavi también se metió por ahí. Si quieres lo leo. Hola, señor Botarate. Las comas bien puestas, efectivamente. Como toca. Exacto. Le voy a interponer una demanda en nombre de la CNT por injurias y calumnias. ¿Tiene usted alguna prueba de que el atentado contra el establecimiento del señor @Pablo Iglesias es obra de la CNT? No hizo falta el paréntesis. Exacto, efectivamente. ¿Estás seguro de que no es una cosa de la mano negra? Tendrá noticias. Yo quiero ver ese beef, ¿eh? Yo quiero ver ese beef. Me gusta ese beef. Manténnos informados, Exacto. Xavi, de esta historia. Mantenernos un update ahí. Y bueno, este ha sido un poco el viaje hater de esta semana. Y un poco, pues, vamos a pasar a la sección a la sección. Vale. Hoy es solo una sección rapidita. Estamos muy a tope últimamente. No sé si habéis visto las noticias. Casos de corrupción con mascarillas. Entonces, claro, nos falta... Jorge Azcón, sabéis que también está como muy aspirando a la igualdad de Aragón. No lo repite siempre, ¿no? Aspira a muchas cosas Jorge Azcón, seguramente. Él viaja mucho, se preocupa mucho por Aragón, sobre todo cuando está en Costa Rica. Entonces, creo que aquí siempre somos muy abiertos, muy propositivos, porque no entendemos la política destructiva. Claro. Aquí siempre construimos. Exacto. Entonces, construyendo espacios. Hacemos una serie de secciones que es como para darles idea. Porque nos vemos un poco, pues claro, una coalición nueva, estás arrancando, vienes del ayuntamiento, pero pues claro, entonces hay que ser un poco empáticos. Claro. Entonces nosotros entendemos que no nos podemos quedar fuera, como aragoneses y aragonesas, de los casos de corrupción y vamos a ofrecer una serie de ideas. En formato tráiler, ¿vale? O sea, rollo ya prácticamente para lanzar. O sea, ya esto lo en los mejores cines. En los mejores cines de Aragón. Pasado mañana en el Maravillas. Exacto. Entonces, un poco, hemos hecho 3 y vamos, claro, un poquito de música, rollo tráiler, que nos vengamos un poquito arriba. Y bueno, la primera, así titular un poco, unos encapuchados, mensajes de WhatsApp, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Esta también le va a gustar a Robateruelano, así que pinchamos un poquito de música de tensión. Los trailers son cortos, pero los míos no, ¿vale? Vibra un móvil sobre la mesa. Bu, 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 bu. Entra un nuevo WhatsApp. No es un nuevo grupo de padres y madres del colegio, ni tu cuñado mandándote otra vez al negro del WhatsApp. Os vamos a triturar como buitre en aerogenerador. Vais a tener que cerrar. @Teruelano piensa que se encuentra en otro de esos malditos sueños que desde que entró en lo de las renovables le tienen condenado al insomnio. Pero no, se ha pellizcado 2 veces los pezones y es real. Brigadas pajareras. Lleva el nombre del chat que le ha abierto con ese lapidario. Os vamos a triturar como buitres en aerogenerador. La situación de las renovables en Aragón ha saltado por los aires. El desorden continúa imparable y hay aerogeneradores hasta en el Paseo de Independencia 29, sede de Heraldo por si os habéis perdido. Ni la vía institucional ni la vía judicial ha dado resultado y a día de hoy Aragón se ha convertido en el primer país volador a través de aerogenerador del mundo, anclándose únicamente a la península ibérica mediante las líneas de alta tensión privadas de Forestalia. Por eso, y al grito de «la lucha armada no es el camino que han escogido los revolucionarios pajareros, sino que es el camino que los opresores han impuesto a los pajareros aragoneses», se ha constituido desde hace un tiempo el grupo de lucha armada Brigadas Pajareras, que pretende restablecer el orden natural y paisajístico robado a los aragoneses. ¡Pum, pum, pum, pum! Y se hizo ¡pum! 2 encapuchados irrumpen en la habitación de @Teruelano. En un visto y no visto, amordazado, atado de pies y brazos, cargado en una furgoneta que le es familiar, le suena el olor, le suenan los vinilos que decoran sus laterales, parece la típica furgona que tomaba para recorrer los pueblos prometiendo loot gratis. Todo parece una ensoñación, va todo tan rápido que es incapaz de asegurar que esa furgona es de los suyos.
de los del sí a todo, principal objetivo de los brigadas pajareras. Un trapo oloroso se acerca a su cara y cae preso de un lento pero gratificante sueño. Despierta girando a toda velocidad atado a una aspa de un aerogenerador indeterminado entre Tronchón y Villarluengo. Esto no es la manera de operar de brigadas pajareras, y lo sabe. Se parece más bien a la típica corbata renovable que las maras desarrollistas practicaban con los propietarios que se resistían a ceder sus terrenos. Consigue mirar hacia abajo y ahí está, chistera y gabardina, como cuando iba de incógnito a los pueblos a reunirse con los ayuntamientos rebeldes. Desde que confesó que había defraudado su confianza, no lo ha vuelto a ver. Desde entonces se había convertido en toda una leyenda, el puto cochinero de Aragón. Pero lo que nunca imaginó, lo que le ha roto decididamente, es que ni las brigadas pajareras ni los pajareros existían. Era todo él, su cochinero. La ciencia ficción más kilómetro cero, mafia, terrorismo y operación de inteligencia que le hará sumergirte de lleno en las tensiones de la oligarquía aragonesa más boomer. Succession te parecerá de aficionados al lado de esto. 6 de la mañana. Amanece un nuevo día con olor a purín y José Luis Campos atrona desde el radiodespertador en cualquier punto aleatorio de Aragón que podáis imaginar. Full imagination. Un día normal, pensaba el Chesu, el mamporrero, cuando una llamada interrumpe su ya tradicional rutina revuelto care con la que suele arrancar sus productivas mañanas. Tin, tirirín, tin, tin, tirirín, tin. Sí, lo tengo todo oculto, nada a la vista. El purín está en la jaula. Luces azules, sirenas y un despliegue policial que ni cuando los Asuna visita la Romareda rodean la C15 del Chesu. ¡Alto, policía! Queda usted detenido por tráfico ilegal de cochinos, atentado a la salud pública y desobediencia a la autoridad. Y es que eso, precisamente eso, la desobediencia a la autoridad del portero del prostíbulo que el Chesu, junto con sus colegas, continúa frecuentando, fue lo que levantó las sospechas de Manolo, antiguo segurata, al que aprobaron la oposición por colaboración con la Guardia Civil en este caso, ya que se le atragantaban las pruebas de ortografía y gramática. Ahora, el Chesu come trullo en Daroca, porque quedó demostrado ese tráfico ilegal de cochinos se produjo mediante la reintroducción en Aragón de cochinos criados previamente en Lleida o Lérida para los más fachas. Y eso, obviamente, no solo suponía un ataque al mercado libre y el progreso, sino que además disminuía la cantidad de nitratos en agua y verdura mínima que el gobierno de Aragón había fijado por ley como ingesta saludable por aragones necesaria para mantenerse en el podio español de los cánceres gastrointestinales. Mientras, Manolo come irrelevancia transfuga en el Concello Municipal, al haber sido expulsado del Grupo Socialista por la insostenibilidad de sus faltas de ortografía y traicionado por un partido de aragones en la alcaldía tras una moción de censura con la que le prometieron ser alcalde. Una historia del Aragón real, directa a tu corazón, el poder del cochino. Una trama que te toca todos los palos de las fuerzas vivas que dominan el Aragón actual. Lo de Fariña a su lado te parecerá un juego de aficionados. Restos de Doritos, latas de Monster sabor mango para enrunar el Torill y el Masegosos, cartones de pizza y bolsas del Burger King, que recién inaugurado al lado de Inópolis, como para construir un nuevo Motorland ecosostenible. ¿Quién diría que eso había sido un centro de estudios contra la despoblación? Corría la década prodigiosa de los 2020 y un esforzado mochilero turolense encontró su revelación y a la que la postre fue su condena. La despoblación. Nadie sabía de ella, nadie había hecho nada por ella y se lanzó a la intrépida aventura de intentar solucionarla. Sabría que iba a ser complejo y difícil, pero lo que nunca pude imaginar es que tú puedes salir de la despoblación, pero la despoblación no puede salir de ti. Su primer y último paso fue estudiarla,
Para ello, acaparó todo el presupuesto posible de su privilegiada posición como vicepresidente del gobierno de Aragón. Le había otorgado fruto en gran medida por su ingente cultura del esfuerzo reflejada en ser incapaz. A sus 32 años de estar emancipado de su madre y de su abuela, con la que continuaba viviendo y en la que le continuaba pidiendo macarrones con tomate. Pero su reto no estaba destinado para los mortales. Su reto vital era otro, era solucionar la despoblación. No había que desviarse de ese objetivo. Por eso, a pesar de salir de su ciudad natal para ir a vivir más próximo al trabajo y cobrarse el alquiler del erario público, también se trajo a su madre y su abuela para mantener fully focus en la tarea. Un centro de estudios contra la despoblación era el primer paso. Se rodeó de los mejores de su tiempo, de auténticos comprometidos 24/7 con la causa, que como Alejandro, el prota de esta historia, también vieron la luz al calor del dinero público. Fucking bestias de las finanzas, de las rutinas de optimización productiva. Gente que entendió que tenía que poner todos sus burpes a las 5 de la mañana al servicio de la noble causa de resucitar nuestros pueblos del letargo demográfico. Auténticos killers del streaming, capaces de convencer a todo un pueblo que su principal preocupación en esta vida es la teoría del reemplazo y el invierno demográfico. Consiguieron ser legión, todo un ejército dispuesto a combatir la despoblación. 3 por aquí para un cursito, 2 para allá para un meeting con el amado Nolasco, un grupito de neorurales New Age que por fin encontraron su sitio en lo rural, sermoneando en los teleclubs de pueblos sobre focalizarse en los objetivos vitales de luchar contra la despoblación, miles y miles de euros recaudados a bases de cursos online, y esa fue su condena. La avaricia rompe el saco. Una burbuja que estalló, un sueño, el de Alejandro, que se desvaneció en la redada definitiva que desmanteló la estafa piramidal a la que iban sumando cada vez más desahuciados criptobros, y que fueron los que dieron la voz de alarma a la inteligencia artificial con la que habían sustituido a todos los guardias civiles de Teruel. Alejandro no llegó a ser detenido. Ante la debacle y el vacío existencial que le provocó el desmoronamiento de su fe, consiguió huir. Las malas lenguas dicen que su suicidio, conjuntamente con su madre y su abuela en el búnker de servidores para minar criptomonedas que tenían en el sótano del centro de estudios, emulando a uno de sus amados líderes y referentes. Por contra, las lenguas regulares informan de que consiguió huir sin su madre y sin su abuela a Puerto Rico, compartiendo salvoconducto con un tal George Azcón, que iba a un concierto y reencontrándose con su amado Jesús Gil. Una historia que golpea tu alma en lo más íntimo de tus creencias. Un soñador, un libre pensador, devorado por su apetito insaciable de la fase terminal del necrocapitalismo que nos gobierna. El lobo de Wall Street, un lobo de Wall Street a la despoblación que no te dejará indiferente. ¿Nos podemos quitar ya las gafas? Yo no te estoy guardando la libertad, Julián. Me metes presión, me metes presión. Para entrevista sí, ¿no? Sí. Ya pasaremos a la entrevista. Vamos a salir guapos. Que si no va a quedar esto un poco raro. Vamos a parecer los de caiga quien caiga. Bueno, César, siéntate por aquí delante. Anda, haz un poco de bulto, que te sientas ahí al final, que pareces el malote del autobús del instituto, no me jodas. Bueno, dejamos ya, ¿no?, la parte de las secciones, la de los haters y la de los trailers. Muy guapa, ¿eh? La musiquita esta. Sí, sí. La musiquita, está guay el con contenido no. ¿Eh? El contenido no. La música No, no. me ha gustado la sección. Idiota, me ha gustado la sección con la entrevista. payaso, que sí. Normal. Que ya lo sé. Entraban ganas de comer palomitas, muy ambiente así, además con el despliegue este técnico que nos ha traído Pedro. Espectacular. Pues sí, la verdad es que sí. Un día las llevamos a cabo. Se lo decimos a Ale Rodrigo y que nos haga un hueco. Que nos monte una serie. Bueno, dejamos ya estas ideas de tramas y de corruptelas para que Aragón pinte algo en el mapa que nos ha propuesto David, y vamos con la sección que nos pone el corazón calentito y que por las muchos y muchas que habéis venido hoy aquí, las entrevistas. Y es que hoy es un día especial para Radio Monotes porque tenemos el tremendo gustazo de tener en nuestros micros, en directo,
a una de las voces del momento de Aragón, el rock insolente, a la cantautora de la periferia del rural aragonés para el mundo. Están preparándolo. Está terminando, está en el camerino. Alarga. ¿Quieres que te cuente otro referente, ¿no? Desde lo más fresco desde hace 30 años que vino a Cero en el rock aragonés, en el rock turolense. Reciban con un fuerte aplauso a Isabel Marco. Todo bien. ¿No? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Este es el tuyo. Hola, buenas. ¿Alguien puede ¿Había una cerveza 00 por ahí? Sí, que creo. llevaba mi nombre. Estaba en la nevera, en la segunda nevera, creo. O sea, en la más alejada. Gracias. Bueno, bienvenida, bien plegada, bienvenida a los micros de Radio Monotes. ¿Qué Muchas tal, gracias. Isabel? ¿Cómo estás? Fenomenal, muy bien, Sí. me gustó. ¿Qué tal está Dani? Bien, se lo está pasando ¿Se lo está pipa. pasando pipa con los trenes? Con los trenes, sí, es lo que le va. Así que ha venido Feten, que estuviese ahí arriba el tren. Esos, creo que eran de Diego. Bueno, arrancamos siempre, Isabel, de la misma forma en las entrevistas y en este caso tú no vas a ser una excepción, no te vas a escapar de la pregunta, siempre para situar a nuestro personal más despistado de Radio Monotes, que todavía, porque iba quizá debajo de una piedra, no te conozca. Cuéntanos quién es Isabel Marco y cómo acaba un buen día dedicándose a esto de la música y haciéndose cantautora. Bueno, pues yo soy una mujer de pueblo, más de pueblo que las amapolas y del mismo color. Y nada, pues a mí me ha gustado la música mucho desde siempre y empecé a hacer, pues a subirme al escenario con mi anterior proyecto que se llamaba Insolencia, un proyecto más punk que lo que vengo a hacer ahora, pero bueno, aquello de Insolencia, pues cada uno tomamos derroteros diferentes y a mí me apetecía seguir dando un poco de guerra y haciendo otras cosas, canciones que tenía yo que no encajaban en el perfil de ese proyecto. Entonces, bueno, después de que una persona muy cercana a mí me estuviese insistiendo y pinchando mucho, me decidí a grabar las canciones y hasta hoy. ¿Y esto de la música te viene de pequeña? ¿Era algo que...? Siempre me ha gustado. O sea, tampoco... yo qué sé, también te meten mucho miedo, ¿no? Con eso de que no te puedes dedicar a la música porque te vas a morir de hambre. Y bueno, por ahora no ha sucedido, todavía no estoy comiendo solamente arroz, así que bien, bueno, voy a tocar madera y que dure, ¿no? No era algo que me hubiese planteado como trabajo, ¿no? Pero sí que era algo que me gustaba y siempre me ha gustado. Así que bueno, pues hay que lanzarse a la piscina, intentar las cosas que uno lleva en la cabeza, esos sueños que a veces dejamos guardados en un rincón o en lo más profundo de un cajón y que solo enseñamos a la gente de casa, pues bueno, hay veces que es bueno sacarlos y yo qué sé, intentarlo, ¿no? Que menos. Como nosotros. Claro. Igual que nosotros. Bueno, comentabas, ¿no? De voz y guitarra en Insolencia a cantautora, sí, con ya 4 entregas como cantautora, la última estrenada el pasado mes de diciembre, Soñando Alto, y sobre la que charlaremos ahora un poco más adelante. No por ya transitado deja de ser menos interesante tu trayectoria dentro de la música, ¿no? Se te quedaba, como comentas, pequeño el rock o el punk para todo lo que tenías que expresar con tu música. Es una pregunta. No es que me quedase pequeño, sino que llega un momento que también te apetece un poco probar cosas nuevas, ¿no? Y probar cosas nuevas siempre es un incentivo, es un aliciente y no sé, a mí me divierte, ¿no? El poder probar diferentes sonidos, el poder investigar diferentes cosas, ¿no? En el rock parecía que si te salías un poco de lo que estaba establecido como rock, o eras una vendida o no eras pureta, o yo qué sé, ¿no? Que parecía... El esencialismo ¿no? Que hay siempre... Sí, es un poco talibán. Y me apetecía un poco pues desengancharme de eso, ¿no? Y, oye, que si me apetece hacer un día un tango, que puedo hacerlo, joder, que, ¿no? ¿Y los talibanes del rock, ahora cuando eso te dice traidora? No me han dicho nada. Esperaba que me dijesen, a lo mejor se lo callan y lo piensan, no lo sé. Pero sí, esperaba a lo mejor que hubiese más lluvia de hachas hacia mí. Pero no. La verdad es que
hay gente que me seguía con Insolencia o que no seguía a Insolencia y que, bueno, ahora me sigue a mí con el proyecto en solitario, así que guay. Estoy muy contenta por eso, o sea que bien. Muy bien. Y cuéntanos cómo ha ido evolucionando un poco tu carrera musical como cantautora a lo largo de estos 4 álbumes. ¿Cómo te ves ahora con respecto a cómo te veías al principio? Bueno, pues me veo con más confianza en mí misma, eso sí, ¿no? Al principio pues claro, eran canciones que tenía yo para mí, ¿no? Canciones de váter, así. Y al principio daba mucho miedo no mostrar todo eso casi al productor, ¿no? Incluso, ¿no? Llevar las canciones para ir a grabarlas. Y bueno, ahora ya con más confianza, no sé, con otra manera de ver las cosas, más tranquila y sosegada y más segura de mí misma para hacer y para dejarme llevar también, que hay veces que es bueno. Soñando Alto ha venido acompañado, aparte de tremendos temazos y música excelente, por una reivindicación de los cuidados en su proceso de grabación. Como has explicado, el proceso de grabación ha durado 1 año y medio para poder conciliar... ¿Soy yo? Decía que ha venido acompañado, aparte de tremendos temazos y música excelente, por esa reivindicación de los cuidados, que has explicado, ¿no? Que ha durado 1 año y medio para poder conciliar un poco la vida laboral con el cuidado de tu hijo aquí presente, aumentando el coste tanto económico como temporal, ¿no? En un mundo tan masculinizado como es el de la música y especialmente el del rock, los ritmos de producción, distribución, promoción musical actual se problematizan poco, pero también expulsan a las mujeres de la industria musical. Bueno, los tiempos en realidad cada uno se marca los suyos, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, lo que decías, ¿no? Que encarece mucho que yo, en vez de hacer todo en una sesión de grabación, alquilar el estudio, ¿no? O ocupar el estudio durante un tiempo seguido, tengo que contratar a los músicos. El tenerlos todo ese mismo me sale mucho más barato que no decir, pues venga, lo hago en 3 veces y tengo que pagar el transporte, tal, 3 veces. Pues claro, eso no está pensado. No está pensada la conciliación familiar en este caso, ¿no? Pero bueno, no sé. También ha venido bien a la hora de las canciones, también han respirado mejor. Yo también las he asimilado mejor, las he dejado crecer de una manera distinta y creo que les ha venido muy bien. Así que bueno, pues bien invertido ese dinero. Ha sido una decisión un poco, en un principio arriesgada, porque no sabíamos tampoco cómo iba a funcionar, ¿no? Pero ha salido bien y el pequeño está ahí perfecto, así que ha salido bien. Yo creo que repetiré la fórmula. Y bueno, con respecto al machismo en el rock, pues bueno, igual que en el resto de la sociedad, ni más ni menos. O sea, es un reflejo más de... Yo creo que te metes en cualquier entorno y vas a encontrar exactamente lo mismo. O sea, lo hemos estado viendo últimamente en el fútbol, ¿no? Como que ha surgido así como algo más visible y notorio que ha tenido una mayor visibilidad de cara al público en general, de cómo se hacen las cosas cuando se trata de trabajar con mujeres en determinados aspectos y bueno, pues esto no va a ser distinto, ¿no? Encuentras muchas trabas en ese sentido, pero bueno, no diferentes a las que puede encontrar cualquier mujer en cualquier ámbito laboral, me supongo. Con el crecimiento un poco de la presencia de mujeres en los escenarios, ¿crees que se está produciendo algún tipo de cambio, alguna cierta feminización de la industria musical más allá de los escenarios? ¿Todo continúa siendo una adaptación a los ritmos impuestos por el privilegio masculino? Pues creo que estamos en un punto que aquí tiene que hacerse un punto de inflexión, ¿vale? Yo creo que llega un momento en el que hay que ya dejarse de medias tintas y hablar las cosas más claras. Hay una visibilidad mayor de la mujer porque se ha pedido que así sea, ¿no? Se ha pedido que en los festivales, por favor, hombre, pues que haya un mínimo de un cupo, ¿no? De mujer. Pero en muchos sitios lo que se hace es cubrir ese cupo por el bien quedar y ya está. Y no es eso, ¿sabes? No es eso. Es que muchas veces se ha quedado eso como un gueto, se ha creado un gueto, el gueto de la música femenina, la música en femenino, y nos contratan para el 8M, para el día de... ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, creo que eso se tiene que romper. O sea, hacemos música, igual que la hace un tío, hacemos canciones para que la escuche todo el mundo. Yo he escuchado canciones
y las hemos cantado incluso sin pensar muy bien en lo que estábamos cantando muchas veces, ¿no? Pero luego te has parado a pensar y dices, ¿pero qué estaba contando yo? Ahora que nos hemos puesto un poco esas gafas violetas, ¿no?, de las que se habla, y creo que hemos estado cantando mujeres canciones que tenían un pozo machista y masculino muy fuerte y muy heavy. ¿Por qué no los hombres no van a cantar canciones que a lo mejor hablan, yo qué sé, de que hoy tengo la menstruación, ¿sabes? Pues podría ser, ¿no? Poniéndolo en un prisma muy marcado, ¿no? Porque no es eso. O sea, yo voy a cantar unas canciones, las personas que se queden hoy pues las escucharán. Son canciones, son de mujer porque las estoy cantando yo, pero no tienen por qué ser solo para que las escuchen las mujeres, ¿no? Que muchas veces se hace un gueto y no es eso. O sea, lo que queremos es que se abra. No estamos haciendo canciones para mujeres, ni se hace arte para mujeres, ni se hace literatura para mujeres. Se hace literatura de persona a persona. O sea, no hay más. Sí, para todo el mundo, para ¿no? todo el mundo, Independientemente de que claro. lo haga un hombre o una mujer. Una mujer, exactamente. En este sentido, ¿notas alguna diferencia entre el mundo del rock y ahora, digamos, en tu carrera como cantautora? ¿O, digamos, es muy transversal independientemente del tipo de música? Yo creo que es, no sé, muy similar, ¿eh? Yo tampoco he notado grandes diferencias, ¿no? Sí que a lo mejor hay más gente que se ha acostumbrado a ver a una tía con una guitarra en el escenario, ¿no? Que al principio era como, ¡hala, tía! Tocas la guitarra como un tío. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué significa? No sé, todavía me lo pregunto hoy, es que no lo sé. No sé qué esperaban, no sé qué es lo que esperan, ¿no? O que piensan que te pones ahí porque te están poniendo ahí, no porque decidas subirte tú a un escenario, cosas así, ¿no? Ahora, al ir yo sola, lo que me preguntan muchas veces es, ¿pero las canciones las escribes y las compones tú? Y luego las tocas. ¿Has visto el CD? ¿Sabes lo que pone en la portada? O sea, es que si hubiese un nombre más diferente, o más rollo grupo, pues a lo mejor podías dar lugar a pensar esa pregunta. Pero es que pone Isabel Marco, ¿sabes? Es que es mi puto nombre. Claro, cantautora, ¿no? O sea, implica que cantas y que eres la autora de las letras que cantas. Exactamente. O sea, no puede ser más conciso y más concreto y directo. O sea, que a lo mejor hay cosas que han cambiado, pero en el fondo es un poco... Es lo mismo, es lo que decíamos, ¿no? Lo que se respira. Vamos con Soñando Alto. Las crónicas dicen que es tu trabajo más variado musicalmente, más profesional y con las mejores letras que has escrito hasta la fecha. En una magnífica entrevista realizada en Arainfo por Diego Martín Roch, describe Soñando Alto como un disco de piedra y terciopelo, combativo y sensible. Dualidades contradictorias que atrapan desde el primer momento. ¿Por qué optar por esa dureza y esa sensibilidad? ¿Es tu forma de encarnar la música? ¿Es una marca de la casa o lo que te pedía el cuerpo en esa coyuntura cada vez más dura en la que habitamos? Pues siempre he tenido ese punto punk, ¿no? Eso no me lo he quitado. Yo creo que eso ya, si lo tienes, se queda ya. Y me gusta hablar, ¿no?, de las cosas que veo que tenemos por mejorar como sociedad o de noticias que me llegan que me duelen. Y tengo que hablar de eso. Hay veces que me dicen, joder, a ver, te pegas unas pedradas en los conciertos que nos dejas... Digo, joder, pues es que, yo qué sé, la vida es así, ¿sabes? Y claro, al fin pues hablo también de mí, de mi vida. Y mi vida no es tan dura como el mundo, ¿no? Yo por suerte tengo un entorno que me arropa, tengo un hijo maravilloso, una pareja fenomenal. O sea, yo vivo una época muy feliz de mi vida y entonces cuando escribo canciones sobre mi vida, sobre mi cotidianidad, pues es lo que decía, ¿no? Quizá el terciopelo está ahí. ¿Crees que puede llegar más lejos la reivindicación y la combatividad con sensibilidad? Pues no lo sé cómo podría llegar la reivindicación, porque la verdad es que se hace de muchas maneras, ¿no? Se reivindican cosas de muchas maneras y hay veces que nos hacen poco caso, ¿no? Se sale a las calles, se canta en punk, se canta como quieras y muchas veces nos hacen poco caso, en general, a las reivindicaciones más sociales, pero no lo sé. Quiero pensar que mejoraremos algún día, no lo sé.
Hay que tener un poco de Hay esperanza. que tener ¿no? un poco de esperanza, sí. ¿no? Ese rayito ahí de luz no hay que perderlo. Pero bueno, No, pero que quizás, digámosle que, esto hablo un poco por los entornos donde nos hemos movido tradicionalmente, que es como que, no, si no es música directa, si no es el lema crudo, es como que, ¿sabes? O sea, Ya. no sé si te da esa sensación de que igual, ¿no? Y es como, vale, igual puedes pensar que haciéndolo de otra manera puedes apelar a otras personas. sí, bueno, a lo mejor el público se abre un poco, ¿no? Al no hacer un estilo más duro, como podría ser el punk o tal, ¿no? Pero yo qué sé, también lo están haciendo ahí otras muchas voces dentro del pop, por ejemplo. Se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Rosalén. Rosalén es una persona, una mujer que está cantando y se la escucha hasta en la sopa, ¿no? Con un mensaje bastante potente. ¿Cala o no cala? No lo sé. Yo quiero pensar que sí, que hay un sector del público que sí. Lo que pasa es que creo que las personas que necesitan oírla y empaparse de ella no son precisamente las que la están escuchando. Ese es el problema, claro, ¿no? ¿Cómo llegas a convencer a los que no quieren escucharte? Fue complicado. Es lo complicado. Claro, quizá ahí juega un poco ese papel, ¿no? Digamos, un poco más, menos directo, menos crudo, quizá pueda apelar a... No, es que es como que hay una tendencia, digámosle, a como estigmatizar determinadas propuestas musicales o determinadas incluso propuestas musicales que van variando. O sea, un grupo pues empieza a tocar de otras maneras o tocar otras... No, es como que ahora, bueno, las redes sociales esto es como aceleradísimo, ¿no? Luego se carga un hate, ¿no? Y dices, bueno, igual, ¿sabes? ¿No? El propio grupo también puede poner tomar sus propias decisiones por encima de tus criterios, no te deben la vida, ¿no? Claro. Entonces, no sé si también, no sé cómo es tu fandom, si te has enfrentado a alguna situación de este tipo, de que alguien te dice, "O sea, en la maqueta molabas", Ah, bueno. desarrollo. Sí, a ver, siempre hay gente que te dice, a mí me mola más lo que hacías antes, ¿no? Pero bueno... Ahora te has vendido, ¿no? Ahora has sí, hecho. claro. Ahora me he vendido, ahora que ya no estoy con la cresta. Pero bueno, al final yo sé lo que soy. Te quiero decir que no hay que dejarse convencer porque alguien te diga... Esa persona no te conoce, esa persona no ha escuchado las letras que estoy cantando. Bueno, es que entonces no me estaría diciendo eso. O sea, ahora yo creo que soy bastante más cruda. Tengo letras que son muy crudas y muy jodidas. Mucho más que antes, que con un grupo punk, que teníamos a lo mejor quizá más canciones de otro corte, que también estaba la reivindicación, pero también había canciones románticas, ¿no? que lo hay, ¿no? Los Marea lleva haciéndolo no sé cuántos discos. Pero sí que es verdad que es el estereotipo, ¿no? De haces punk, estarás cantando Quiero matar al rey, y a lo mejor no. Y haces pop y estarás cantando, pues, ay, mi corazón, quiero que vuelvas ya. Y no tiene por qué. O estás haciendo indie, no tiene por qué, ¿no? Yo creo que hay que pararse a escuchar un poco y tener un poco más de conciencia de lo que se escucha. Que hay veces que, bueno, nos ponen esta canción hasta en la sopa, te la aprendes, ¿no? La has escuchado tantas veces que ni siquiera ya te planteas qué es lo que está diciendo. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Que canta la canción y no hace un ejercicio de comprensión. De pararse a escuchar. En un mundo musical caracterizado, como tantas otras dimensiones de la vida, por el consumo rápido, el déficit de atención y esto que estabas comentando, ¿no? Y cortes que tienen que atrapar en un minuto, y con ello, o incluso antes de ello, la lenta desaparición del formato cantautora que requiere otros ritmos y otro tipo de escucha. ¿Tú qué referencias manejas a la hora de componer y de producir tu música, aragoneses o aragonesas o de fuera de Aragón? Referencias viejas. Bueno, como la música de antes nos hace ahora. No, claro, a ver, ¿qué referencias? A ver, escuchas muchas veces los mismos discos que te gustan desde siempre, ¿no? Y al final eso es lo que te cala. Pero sí que vas descubriendo cosas nuevas que a lo mejor no tienen ese punto de
paso y tal, ¿no? Es que a mí tampoco me gusta consumir la música así, de decir, escucho un minuto, si no me ha gustado, lo paso en Spotify, ¿no? Me gusta buscar, pues venga, este grupo, me ha gustado una canción, pues me detengo un poco y escucho el trabajo que ha hecho, escucho el disco entero en el orden en el que han puesto las canciones, porque yo sé que eso se piensa, ¿sabes? La gente que edita discos piensa esas cosas, no pone luego las canciones, ¡hala! ¡Prum! Las echas encima de la mesa en la que caiga, venga, pues la No. primera que caiga. Por orden alfabético, ¿te imaginas? Ahora, no digamos, a lo mejor hay alguien que lo hace, ¿no? Hombre, pues Jan Beef o alguno de esos seguro, ya te lo digo Seguro, yo. ¿no? Hay gente que ya ni produce discos como tal, ¿no? Ni piensa su carrera con el formato disco. Pero no, ninguno de los grupos que yo escucho o cantantes que yo escucho utilizan ese sistema. Entonces a mí yo sigo escuchando, pues a lo mejor me gusta una canción, descubro un grupo, pero si me detengo y me apetece saber cuál es su historia, cuál es su primer disco, no sé, cómo se escuchaban. A ver, ¿qué te voy a decir? Es que tengo los años que tengo, tío. No. Que sé. No, nosotros tampoco somos muy jóvenes. ¿Crees que toca ir un poco a contrapelo en estos tiempos de consumo rápido musical y de reivindicar las cantautoras como la escucha lenta, sensible, detallista y gozosa de una música que debe ser otra cosa? Es que no lo sé, no sé qué responderte, porque es O sea, ¿tú sí complicado, prefieres ¿no? hacer eso? Es complicado, dices, ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, ¿O qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor para mi carrera? Es lo que... A ver, yo con este disco sí que me he planteado sacar... Antes de sacar el disco en formato físico, fui sacando singles y presentándolos en digital, con su videoclip, su tal, ¿no? Un poco jugando a este consumo nuevo de escucho una canción y paso página. Y ya muere a los 15 días, es que es súper triste. Pero me apetecía también conservar ese espíritu del disco completo, que las canciones tuviesen su orden en él, que no sé, que tuviese un cierto sentido el sacar todas esas canciones unidas. Lo he querido porque me gusta luego tener el formato físico, sacar ahora que se ha puesto un poco de moda lo del vinilo, te mola tanto no tener un formato grande. Es que a mí me gusta, no me apetece quedarme solo en lo digital y decir, bueno, pues lanzo aquí la canción con su videoclip, que me mola mucho, lo de grabar videoclips y tal, también me gusta muchísimo. Pero sí que es verdad que parece que si lo dejas en lo digital a los 15 días está muerto. Y si lo tienes en formato físico es como más perenne, más, no sé. Claro, es mi parecer, tampoco... No lo sé, claro, es de parecer de viejuna, ya, al final. No, hombre, que la vuelta del vinilo se ha dado, ¿no? O sea, como... Sí, Hay bueno, mucho pero melómano ahora. la gente También joven mucho sí que moderno, es ¿no? cierto que Pero... la gente joven no consume la música. Sí, y No, es no, una sí, pena, no. porque se pierde en calidad de sonido, se pierde un poco todo. Ese gustillo guay, romántico, ¿no? Desenvuelvo este álbum que me he comprado, aunque no sea el mío, ¿no? Me compro un disco, lo desenvuelvo, lo huelo, lo miro como bueno, de cabo a rabo casi antes de ponerlo y después bueno, lo pongo en el tocadiscos y respiro ahí un rato guay. No sé, eso se ha perdido porque vamos acelerados, la verdad, eso sí que es cierto. Que ya no encontramos momentos para hacer esas cosas. ya queremos escuchar los top 10 de Spotify de la música sugerida de diferentes grupos y rapidito que me tengo que ir a Claro, un Venga, sitio. sí. que me voy al Villarrock, venga, por favor. Bueno, antes de ir con la reivindicación, este podcast es muy de eso. Vamos con la parte de la sensibilidad. Se cuelan todas tus canciones, como si hay dos que las sintetizan como ninguna otra. Esas son Las historias de amor, de Alma de Canela, y El sabor de los sábados. Bueno, estábamos hablando un poco antes, ¿no? ¿Crees que hace falta más sensibilidad en la música de hoy en día? Bueno, no lo sé, porque yo creo que ahora hay de todo y para todos los gustos. Yo creo que cada uno lo busca, ¿no? Yo creo que sí que hay canciones sensibles, que hay canciones que se hacen con amor y con cariño y que tienen, ¿no? Ese pozo. Quizás estas dos canciones que has nombrado mías son las más románticas, ¿no? Alma de Canela y El sabor de los sábados, que son historias de amor ambas. Yo creo que sí que hay canciones de historias de amor. Lo que pasa es que a veces sí que es verdad que vende más joder, es que no sé si son
se han confabulado contra mí. Que vende más el desamor, quizás, ¿no? El alma en pena Vende más, y sí. tal, pero yo, claro, yo escribo cosas que son mías. Entonces, al escribir historias que son mías, pues no puedo escribir de desamor porque no lo tengo. Bueno, está bien, supongo. Los que acabáis de llegar 2 horas tarde, si queréis os podéis sentar ahí en las sillas, ¿vale? Hacer un poco de relleno. O sea, no pasa nada, ¿eh? Suponemos que habéis tenido algún problema. ¿Desde dónde proyectas esa sensibilidad en tu ¿Que hay dicho música? fuera? Ah, mira. Claro. Desde, bueno, nos En el- comentabas un poco, ¿no? Desde vivencias personales, pero también quizá en, no sé, en la literatura, en la actualidad. De las historias románticas me nutro, o bueno, por lo menos en las que he escrito yo, ¿no? Me nutro de mi vida. Sí que es verdad que luego, bueno, tienes referencias literarias y tienes... Perdón un segundo. Ya que habéis llegado tarde, no os pongáis a rajar mucho, que estamos con la entrevista ahora, ¿vale? Gracias. Ya está, perdona. Nada, Es que no. estaba molestando un poco. No pasa nada. Estáis en vuestra casa. Claro, de buen rollo, ¿eh? O sea, desde el cariño y el respeto. Sí, entonces, bueno, yo creo que me nutro más de la actualidad y de eso para hacer las canciones quizá más crudas, las más reivindicativas. Y de las que se quedan más de lo cotidiano, que hablan de mí, de mi vida, pues son las que son más tranquilas o más románticas, pues esas son vivencias personales. Vivimos un momento histórico donde se hace más necesario que nunca la recuperación, ¿crees?, de la ternura y la sensibilidad ante un mundo dominado por un capitalismo desatado, atomizador e individualista. Jo, creo que hace mucha falta romper con eso, pero no es lo que hablábamos. No sé si hay que hacerlo con sensibilidad o con Rabia. o con rabia, ¿no? Aunque dicen que se consigue más con miel que con hiel, ¿no? Y así que bueno, pues una de cal y otra de arena, digamos, ¿no? Habrá que dar, Un poco de habrá una que dar década. un poco de una década. Y así nació el PSOE. Es que no sé, claro, me preguntas, no sé qué es lo que necesita la gente para que hay muchas personas que ven que no es necesario, por ejemplo, que haya una igualdad o que no ven que exista una homofobia. No sé qué es lo que necesita esa gente para ver lo que hay en la realidad. ¿Cómo les abrimos los ojos? Con abrazos o a hostias, ¿no? Claro. Entonces, habrá personas que necesiten un par de hostias y, Y gente que necesita un abrazo, ¿no? y habrá gente que necesite un abrazo y un poco unos cariñicos y de mira, hijo mío, mira, ¿ves esto que está pasando aquí? Pues esto se llama homofobia. Vamos con la parte de la reivindicación. Atraviesa varios temas, pero de nuevo, si hay un tema que lo simboliza es las flores nunca llegarán. Cuando ya nadie quiere hablar de desahucios, como si fuera una moda, lo pones en la primera plana con este himno, ¿no? Te reivindicas plenamente feminista, defensora del mundo rural, lo escuchamos en tus canciones y también en otra de tus facetas como columnista en el diario de Teruel. Con el mundo rural iremos un poco más adelante en la entrevista, pero en este contexto generalizado, que en Aragón también nos toca nuestra parte, como ha estado sobrevolando todo el programa con un vicepresidente del gobierno que vomita odio en cada una de sus intervenciones y afirma que el derecho principal de las mujeres es ser madres y que él la está defendiendo frente a la islamización de nuestra sociedad, ¿cómo afrontas tú desde la música este panorama? ¿Aprovechas la música como canalizador de la rabia que genera este movimiento reaccionario que quiere gobernarnos? Yo sí, yo canalizo a través de la música. Mucho, yo creo que todo. Y aprovecho, claro, mis conciertos siempre, sobre todo en los que son acústicos, como el de esta tarde, presento las canciones y las explico muchas veces porque pasa eso. Escuchas una canción de primeras y no, es difícil quedarse a lo mejor con la letra o comprender si es una letra que tiene a lo mejor quizá alguna metáfora. Entonces sí que me gusta explicarlas. Y por eso te decía muchas veces que me dicen a veces, jo, pagas cada hostia aquí al personal Que nos dejas que hechos nos polvo. dejas hechos polvo, ¿no? Y a lo mejor no es tanto, ¿no? Que un poco exagerado.
pero sí que me gusta hablar de esas cosas. Y creo que no hablo desde un punto de vista, yo creo, completamente lógico. O sea, no es político. Que es lógico que si está muriendo alguien porque se ha suicidado, porque le han dejado sin casa, si hay una persona que llega a un país extranjero y la apalean, no es justo, es que eso no es justo, se mire como se mire. Es que esas cosas es de lógica, no es de ser de un lado ni de otro. Es que me parecen cosas tan... Deberían ser sentido común, ¿no? De sentido común, eso es, ¿no? Que no sé. Sí que me gusta hablarlo y que la gente lo sepa. Luego, bueno, pues sucede lo que sucede, ¿no? Que hay sitios en los que me vetan. Pero bueno, entonces yo pienso, algo estoy haciendo bien. Quiero pensar así. Claro, exacto, eso te íbamos a preguntar, ¿no? Nos consta que hayas tenido más de un roce, cancelación y demás por esta gente. ¿Cómo afrontar desde la música que practican cotidianamente cultura de la cancelación, sobre todo contra aquello que les molesta? Pues hay que seguir dando mal. Y allá donde nos dejen, pues seguir y decirlo, ¿no? Pues aquí me han vetado. O sea, Vox me ha vetado. Así. Y hay que contarlo y decirlo en todos lados. Y yo creo que llegará un momento en el que les miraremos, me has vetado, tía, me has vetado, y dirá, hostia, es verdad, y bajará la cara de vergüenza y tendrá que recular y ya está. Esa es mi esperanza. ¿Tú crees que pasará eso? No lo sé. Ojalá. Pero creo que sí. Yo quiero pensar que sí, ¿sabes? Porque llegará un momento en que, la sociedad en general tendrá que decir, a ver, ¿qué es esto? O sea, no puedes... A lo mejor que me vete a mí, que soy pues, pequeñita, ¿no? Pues les resulta fácil. Pero que vaya otra persona que tenga a lo mejor más seguidores, que vaya la prensa detrás de ella, no se van a atrever a vetar a según qué personas. Entonces yo me apoyo en que quiero pensar que hay gente con más poder de llegar a más gente, ¿no? Mainstream, podríamos decir, ¿no? Que tiene esa voz y que sí que está hablando. Entonces yo quiero pensar que pues grandes y pequeños nos uniremos y cantaremos muy alto y muy fuerte hasta que tengan que decir, pues nos tenemos que ir con el rabo entre las piernas. Ojalá. ¿Lo percibes así? ¿Ves unidad dentro del mundo de la música para afrontar este fantasma que amenaza con llevárselo todo por delante? Creo que sí, que nos está costando un poco, pero creo que ahí hay que se está empezando a mover la cosa. Yo quiero pensar que llegará a buen puerto todo esto, ¿no? Y que nos uniremos un poco más, porque sí que la gente está harta un poco, porque hay muchos grupos o gente que se dedica a la música o a otras, o teatro o cualquier... Elemento cultural, ¿no? Exactamente, cualquier elemento cultural, literatura, lo que sea, que se están encontrando en la misma situación. Entonces hubo como un primer arrebato, ¿no? de censuras y la gente se movió, pero ahora parece que funcionamos así, ¿no? Bueno, pues ya nos olvidamos porque tenemos memoria de pez, pero eso sigue estando ahí. Y eso se sigue haciendo. O sea, después de esas noticias que surgen que vetan a ciertas obras de teatro, ciertos grupos y tal, se sigue haciendo. Y sobre todo, pues miran, entran en pueblos pequeños y los ponen en la Concejalía de Cultura y ahí empieza. O sea, es una lacra. Eso es un cáncer muy gordo. Hay que eliminarlo de alguna manera. No nos podemos quedar quietos. Yo creo que eso la gente lo está... Ha habido un momento que nos hemos dormido y no se han olvidado. Nos hemos despistado un poco, no sé qué ha pasado. Nos hemos despistado. Pero yo creo que ahora se está empezando a mover la cosa, sí. Pues ojalá. Hablando un poco de unidad y de reactivación aquí en nuestro país, se lo preguntamos a todas las personas que pasan por los micros de Radio Monotes para charlar de música, así que también te lo vamos a preguntar a ti. Pero es que somos muy originales, al final también es una pregunta que hacemos a todo el mundo. En fin, no me extraña que nuestra audiencia nos quiera tanto. Pero la de cuánto dinero tengo y cuánto follo... No, esa es de bronca, vale. Esa es de bronca. Eso... O sea, si te apetece compartirlo con el público no te vamos a censurar, pero nosotros no hacemos la pregunta. Es una pregunta un poco más del mundillo de la música. Se comenta que estamos asistiendo
a la generación de una nueva música aragonesa, especialmente por la erupción de grupos alto-aragoneses como pueden ser Audastí o Mallazo, que junto con la proliferación de festivales como el Isufrina, el Matadragons, festivales contra la despoblación como el de Ayepuz, el Pogorina, etcétera, estaría cogiendo el testigo de ese tiempo musical pasado, de la Bordeta, de Isorray, de la Bullonera, etcétera, volviendo a poner en el centro pues, la lucha por las lenguas de Aragón, contra la despoblación y por unos pueblos vivos, ¿no? Como toda etiqueta, se dejaban muchas cosas fuera. Por ejemplo, entre otras, a ti y en general continúa prevaleciendo una visión de Aragón extremadamente pirineocentrista, por la cual parece que solo se hace música reivindicativa cuando surgen grupos en el norte y se enteran en Zaragoza, como si en el sur no estuviéramos haciendo música reivindicativa, punk, ska, hardcore, rap, canción de autor y lo que surja desde hace décadas, ¿no? ¿Tú te sientes interpelada por este movimiento de la nueva música aragonesa? A ver, yo creo que, bueno, este nuevo movimiento surge un poco a raíz de esta moda. A ver, igual luego me crujen por esto que voy a decir, ¿eh? Pero sí que se ha puesto, que está guay, ¿no? Que se haya puesto de moda un poco el folk. Y a raíz de esa ola, de este nuevo folk, en el que podríamos meter Rodrigo Cuevas, ¿no? Pues hay gente que ha visto pues, que le gusta el rollo y se ha sumado a hacer música en este sentido. Entonces, cuando hay una nueva ola de cosas, siempre hay un crecimiento de oferta de eso y de gente que quiere hacer ese tipo de música porque la música le gusta, le resulta en cierto modo fresco y está guay que hagan música y está guay que encima sea reivindicativa. Que no me meten en el mismo saco, que no sé, no me importa, tampoco. O sea, no estoy haciendo ese tipo de música. Creo que somos ofertas musicales distintas. Pero sí que me gusta que me tengan en cuenta como, bueno, pues como persona, como cantautora, por ejemplo, que está haciendo una canción de autor reivindicativa, como podemos estar haciendo muchas otras ofertas musicales que llevan miles de años, como por ejemplo se me ocurre Acero, que llevan 25 años, ¿no? Que cumplen ahora 25 años del rock de pueblo, dando mal con respecto a todos estos temas que me has hablado, ¿no? De lo rural, del aragonés, de defender lo suyo, lo propio, ¿no? Lo llevan haciendo un montón de tiempo. Bueno, hay gente que se suma a una nueva ola de folk que está resurgiendo y que está cogiendo fuerza y encima es reivindicativa y cantan canciones con letras reivindicativas, pues venga, pa'lante. Y en general, ¿cómo es el panorama musical en el Aragón? ¿Crees que estamos en un momento de efervescencia y de crecimiento que pueda deparar algún tipo de circuito musical propio, como sucede en Euskal Herria o en Cataluña o en el País Valencià? Pues no lo sé si tanto. No lo sé si tanto. O sea, tampoco tengo ahí aquí el oráculo de tal, ¿no? Pero más cerca de ese mundillo estás que nosotros. Claro. Algo Pues, más de perspectiva tienes. Sí, no lo sé, pero al final yo creo que eso también tiene poca salida fuera de las fronteras de Aragón. No sé si me explico, ¿no? Al final, o haces algo así muy tal como Rodrigo Cuevas, o es muy difícil. Es muy difícil. A ver, que lo estamos intentando todos desde todos los lados. O sea, que te quiero decir que claro, al final no sé con qué parámetros tenemos que jugar. Si tu lugar ya lo está ocupando Rodrigo Cuevas, el espacio que te queda cantando en aragonés es pequeño. Yeah. Es pequeño. No lo sé. Cuando cantas en la lengua de tu tierra, al final también te pones un poco unos límites muy, muy claros. No lo sé. Ojalá, mira, estaría de puta madre, ¿no? Ojalá que acaben cantando en aragonés en Sevilla. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? Hay gente que canta catalano valenciano por toda En la intimidad. Sí, bueno, a ver, luego no tendría por qué ser así, ¿no? Porque muchas veces, a ver, ¿cuántas canciones en inglés habéis cantado sin saber decir ni hola, ¿qué tal en inglés? Exactamente, ¿no? Pues ¿por qué no? Podría suceder. Pero tal y como está la industria musical, pues tengo ahí
yo creo que es eso, que se limita mucho al estar cantando en aragonés, en euskera, que te limitas mucho. Y a lo mejor en tu tierra consigues mogollón y eres súper conocido o súper conocida y vas a cualquier pueblo y lo llenas. Que eso estaría genial, pero a lo mejor sales fuera y claro, no tienes esa misma respuesta porque en cierto modo es lógico, sobre todo cuando estás priorizando. Yo pienso, ¿no?, que cuando estás haciendo letras sobre temas reivindicativos estás dando un papel muy importante a tu mensaje, a tu letra, no solo a lo musical, sino que también tienes un pozo importante puesto, una energía muy fuerte y muy potente puesta en la palabra, en los versos de tu canción. Entonces, si no te van a entender un poco más allá, es difícil. Y en Aragón también tenemos que tener en cuenta que tampoco es lo mismo que el euskera en el País Vasco ni el catalán en Cataluña, porque no se habla tanto. ¿Cómo ves el tema del aragonés ahora que parece que se está poniendo un poco sobre la mesa? O sea, muy tímidamente quizá, ¿no? Pero bueno, quizá un poco mejor que hace 10 años. Quizá un poco mejor que hace 10 años. Hubo un tiempo en el que parecía que tenía así una fuerza muy potente, hubo mucha gente, yo creo que en todos los pueblos había una escuela de aragonés y hubo mucha gente que se apuntó a aprender aragonés. La gente no... En mi pueblo nadie hablaba aragonés. En mi pueblo nadie hablaba... No. A ver, en mi pueblo si acaso hablabas un poco de chapurreat, pero no te llegaba eso, ¿no? Y además es que, fíjate, es que Aragón es tan grande, geográficamente hablando, que se mezclan muchas cosas. Es muy difícil unificar una lengua si no tienes, por ejemplo... Bueno, ahora se ha empezado, ¿no? En Aragón Televisión. La televisión hace mucho. Bueno, ya no, ya, ya no, bueno, es verdad que ya no. Pero sí, se empezó. Exacto. Se empezó, sí, bueno, sí, se empezó, pero no se acabó. Se acabó, Pero- se acabó. Se empezó y se acabó. Sí, quería decir que nos acabó de llegar. Nos acabó de llegar a hacer un aragonés normativo que llegase, tampoco se estudia en las escuelas, en fin. Entonces es algo que tienes que hacer de motu propio porque a ti te apetece y te gusta. Entonces es muy complicado. En Cataluña, quién más, quién menos, pero se estudia catalán, todos saben catalán. Y es un catalán normativo. En Asturias pasa lo mismo, en Galicia también, pero aquí en Aragón no. Entonces tenemos ahí una dificultad más. Totalmente. Entonces es difícil claro, que se llegue a más gente. Habría que, pues eso, tener un aragonés normativo que se estudiase y que se difundiese, pues eso, en la tele es un canalizador potentísimo. Claro. Que voy a contar. Sí, un impulso no solamente por parte del mundo de la cultura, sino también por parte de unas instituciones que quieran, Claro. que tengan la voluntad, ¿no?, de Sí. impulsarlo y de normalizarlo más. Pero creo que es difícil, porque sí que es verdad que el aragonés normativo se hablaba más en la zona de Huesca y tal, y sí que allí pues hay más pueblos en los que se habla, pero claro, tú vete a los pueblos del Bajo Aragón o de Alcañiz hacia Valencia, allí hablan chapurreat, allí no hablan... Y a lo mejor dicen, pues es que nosotros queremos que se hable claro, que se Bueno, también es una reivindicación Claro, sería legítima una que se hable, ¿no?, legítima. en catalán de Aragón, digamos. Claro, entonces tenemos en Fraga, quieren el fragatí. Entonces hay mucha división y claro, sucede en una comunidad autónoma tan grande como Aragón, es muy complicado, yo lo veo complicadísimo. ¿Y cómo ves, cambiando un poco de tercio en concreto, la escena de las cantautoras? ¿La ves con capacidad de proyectarse por el resto de Aragón o hay dificultades porque no hay espacios o pubs o centros sociales donde tocar más allá de Zaragoza? Bueno, a ver, es difícil, pero yo creo que es difícil para todo el mundo. Y bueno, luego, claro, el tema cantautoras, está el tema mujer ahí, que muchas veces pues es difícil que te hagan caso como propuesta musical sin más y que no te cuelguen la etiqueta, no, propuesta musical desde una mujer. Ya son ya dos cosas, ¿no? Que es lo que yo digo que nos tenemos que quitar ya, ¿sabes? Que no hay museos de obras para mujeres, ¿no? Que no tiene que existir eso, sino que tiene que haber una igualdad real. Una igualdad real y que se mire y se valore el proyecto musical o el proyecto que sea, pues como proyecto, no como proyecto de una mujer. El proyecto de un hombre es un proyecto de un hombre.
o no. Claro. Claro, o novelas para hombres. Sí, no, ¿por Sí, qué, sí, ¿por qué? está ¿Por qué claro. se pone esa etiqueta? Yo creo que ya Lo del fútbol y el fútbol femenino, ¿no? Típico es ejemplo. claro, sí, es fútbol. ¿Cómo juegan al fútbol? ¿Como chicas? Claro. ¿Cómo coges tú la guitarra, Isabel? Claro. ¿Cómo tocas tú la guitarra? ¿Cómo le dan al balón? Pues le dan, ¿sabes? Con el pie, con el tío. Yo pie. no sé, yo no entiendo de fútbol, ¿no? Pero supongo que el gol es el mismo gol Yo entiendo, en- yo tampoco entiendo de fútbol. en una selección Pero que en supongo otra. que sí. Pero, en fin, que sí que te encuentras esas trabas y luego, pues, además de la traba de mujer, pues están la dificultad para moverte en un circuito que es complicado, que es complejo, porque si te arriesgas a irte a salas, al circuito de salas, es duro porque tienes que resistir con el presupuesto que tienes y cuántas entradas vendes, porque claro, o cuánto te pagan, si es que hay un caché, es que es muy complicado. Si quieres tirar porque te contraten en ayuntamientos, pues tienes que abrirte también camino, pero es muy complicado. El camino de la música es complicado. Y no lo sé dónde está la llave. Ya me gustaría. Saberlo, ¿eh? Claro. Dar con la tecla. A vosotros os lo iba a contar. ¿Crees que quizá por eso también la gente piensa más en hacerse un hueco en el Gran Madrid que apostar por una carrera en Aragón? Porque quizá les parece que puede ser más fácil. Siempre está eso, ¿no? De que para hacer algo tienes que marcharte a Madrid porque no vas a conseguir nada. ¿Qué te voy a decir yo? Es que me he quedado en el pueblo y estoy apostando por mi carrera desde el pueblo. Y entonces, pues bueno, pues me encuentro con esas dificultades de que, claro, pues quizá no te ves tanto, pero es que luego hablas con los grupos o cantautoras de Madrid y la situación, sí, tienes más cerca quizá los medios así más potentes, pero al final yo creo que es lo mismo. Es lo mismo. Yo tengo las Otra trabas. escala, ¿no? Pero Sí, se encontrarán otras dificultades, pero al final las puertas, la última puerta, digamos, que es la que te daría el paso a entrar en las listas de Spotify, a entrar en las carteles de los festivales, esas puertas, yo creo que da igual que estés en Madrid, que estés en Alcoriza o en Teruel, te da igual. Creo que esas puertas no dependen de eso. se ha vendido un poco, ¿no? También en general, no solamente en la profesión de la música, sino en todas las profesiones, que el éxito estaba en ir a Madrid, ¿no? Claro, pero yo creo que eso es más de antes, ¿no? Bueno, de Sí, antes. De la gente, la generación Z no sé cómo lo estará viviendo, pero el de antes nos apela aquí a... Yo sí que creo que ha habido Casi una todos. ruptura de ese consenso. Igual no hardcore, ¿no? Que estos poníamos aquí puretas y decíamos la ruptura del consenso territorial del 78, ¿vale? Pero en síntesis, ¿no? De que antes sí que había una carga y un estigma muy fuerte del que se quedaba en el pueblo. Sí. Y ahora yo creo que eso se ha relativizado considerablemente. Sí, ¿no? yo creo que sí, ¿eh? Y además que se está valorando, además hay como un resurgir, ¿no? de voces que reivindican que la vida en el pueblo es tan digna como la vida urbana y que se pueden hacer proyectos fantásticos desde el pueblo, ¿no? Y no desmerecer para nada a lo que se hace en las ciudades. Yo quiero pensar que encima, como tienes otro tipo de dificultades que tienes que sortear, pones en juego cierto ingenio y eso hace que sean a lo mejor propuestas más originales, ¿no? No a lo mejor hablo en el entorno musical, pero a lo mejor otras propuestas. Y en lo musical, pues bueno, pues te encuentras, claro, las dificultades ahora, sobre todo con las comunicaciones, es quizá lo más marcado. Que quieres hacer ruedas de prensa o llámalo como ruedas de prensa, en fin. Tienes que ir a Madrid, ¿no? Y bueno, pues tienes el hándicap porque te tienes que trasladar. Yo pues me tengo que trasladar con mi hijo, con mi gato, con toda la pesca. Si tuvieses gallinas, pues probablemente me las llevaría también. Pero sí que me voy con todo el equipaje y bueno, pues me paso allí unos días y pues hay que hacerlo. Pues la entrevista aquí, allá, no sé qué, tal cual. Pero yo estoy viviendo en mi pueblo. Te quiero decir que se puede hacer y estoy viviendo de esto, que ojalá me dure.
pero, pero que se puede hacer, que se puede hacer. Sí que es verdad que habrá gente que se haya marchado a Madrid y le haya salido bien la jugada. Yo no me saldría bien porque me moriría en Madrid, me moriría de pena. Eso tiene la mayoría de la gente. No sé si resistiría allí mucho tiempo. Es duro, es duro. Yo conozco gente que se ha vuelto diciendo no aguantaba más allí entre los alquileres, el transporte público y bueno, en la vida destructora esa. Vamos a ir ya cerrando la entrevista con también otra pregunta clásica del programa, que le hacemos también a casi todo el mundo. ¿Te reivindicas como defensora del rural, de hacer música desde el rural y su capacidad de proyectar otras dimensiones necesarias para nuestra sociedad? Aquí en Radio Monote siempre solemos plantear una dicotomía, algo tramposa, pero que creemos que nos es útil para pensar el futuro. Planteamos el mundo rural como un espacio de arraigo e identidad, tejedor de comunidades de cuidados y autosuficiencia colectiva, ante el abandono del Estado frente a un mundo urbano que pivota sobre la emigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. Tu música creemos que camina en este sentido, sin obviar que existen tensiones y conflictos que no hay que obviar para caer en una romantización que no conduzca a ningún lado. Te preguntamos, ¿crees que puede el mundo rural, recuperado desde este punto de vista, situando en el centro los cuidados, el arraigo, ser una alternativa civilizatoria frente a las crisis que se agolpan? Bueno, es que claro, al final el mundo rural es pequeño, entonces no puede absorber todo, eso es imposible. Si no, dejaría de ser rural. Entonces, sí que claro, tiene ahí quizá lo que decías, ¿no? de arraigo y de recuperación, que puedes tomar ahí ese punto de decir, me voy al pueblo y me recupero. Pero al final tiene que haber un equilibrio. No sé dónde está el punto, pero tiene que haber un equilibrio. Claro, desde el Estado lo que se preocupa es de donde hay más votantes al final. Y donde hay más votos es en la ciudad. Pero no se pueden olvidar de que, sobre todo en este país, hay mucha zona rural. Que no sé si la zona rural es la medicina de los males de la ciudad. La medicina de los males de la ciudad está en la propia ciudad. Lo tienen que encontrar allí. Hace poco, no me acuerdo con quién fue la entrevista, ¿no? Que nos decía es que los que tendrían que estar deseando que se solucione lo de la despoblación es la gente de Madrid, para que Madrid deje de ser el Madrid de ahora, ¿no? Y se descongestione todo aquello un poco. Sí, sí. Es que es una situación muy compleja, ¿no? Hay muchísimos factores que... Claro, tú dile a la gente que no encuentra trabajo en su pueblo, que no puede ganarse la vida en su pueblo, que se quede allí, que te tienes que quedar porque es tu pueblo. No, claro. O sea, No, al final no, la gente... no puede ser, no puede ser, ¿no? Si no puedes vivir en tu pueblo, no puedes desarrollar tu proyecto de vida en el pueblo, no encuentras trabajo, algo tendrás que hacer. No, comer es lo primero, evidentemente. Pero claro, ahí hay un papel importante en cómo se está cuidando la zona rural, ¿no? Veíamos a los agricultores como estaban últimamente. No hay relevo generacional, pero es que ¿cómo se les está tratando? ¿No? Claro, Pues, ¿cómo le vas a pedir a la gente joven que...? ¿cómo le vas a pedir a la gente joven que coja el tractor de su padre o que coja una tierra y se dedique a eso, ¿no? Claro. Sí. si los vamos a matar de hambre, ¿no? Sí. Habría que hacer algo desde arriba. Tendrían que mirar un poco mejor cómo están haciendo las cosas y cómo se está tratando a lo rural, en cierto modo lo abandonan, ¿no? Porque no interesará económicamente, que es al final lo que mueve todo. O no interesa económicamente o no interesa por votos. Yo creo que eso es lo que ellos barajan y ya está. No les importamos una mierda. También planteamos un poco, por levantar un poco los ánimos, planteamos un poco la pregunta, o sea, en este sentido, pero también un poco pensando, ¿no? Que es las inercias que hay en las ciudades son muy difíciles de vencer, o sea, es decir, las grandes ciudades ya están inmersas en el capitalismo y en esa rueda de... Bueno, el mundo rural igual, Sí. El mundo rural también. Bueno. El capitalismo, o sea, igual la fase como más extrema es la ciudad, ¿no? Y el urbano, ¿no? Asociado a eso.
Hombre, quizás es Y más... que pues en el mundo rural aún pueda haber como resquicios, ¿no? O huecos, ¿no? Más comunitarios. Claro, un poco sobre va todo por ahí, más, por ese un lado. más que una realidad, un potencial, quizá, ¿no? O sea, es decir, más unas inercias menos fuertes, Exacto. ¿no? Menos. Claro, eso es lo que estaba intentando Vale, plantear. pues ya está. No. No, eso, o sea, esta pregunta la planteamos un poco también en ese sentido de que quizá en el mundo rural, si se puede o sea, muchas veces no se piensa que la alternativa del progreso suele estar en las ciudades y quizá en el mundo rural hay una alternativa y un potencial que se puede explotar más fácilmente precisamente porque esas inercias no son tan fuertes, aunque Sí. existan, lógicamente, y desde luego las oportunidades laborales son la mayor dificultad que existen, ¿no? Pero en otros sentidos, de lo que comentaba David, ¿no? O de lo que comentabas tú, de esas comunidades un poco que se generan quizá con más facilidad, que al final son entornos un poquito menos individualistas quizá que en las grandes ciudades. Sí, a ver, yo sí pienso en que quiero romper, o vamos, yo creo que todo el mundo, ¿no? Si piensas, voy a romper con todo el capitalismo, no quiero saber nada del mundo, ¿no? Pues ¿a dónde irías? Al pueblo. Al pueblo. Y si cuanto menos gente tuviese, mejor. Es así. Es así. De tener tu huerto, de poder tener unas gallinicas, Tu casa grande, tu casa grande. ¿No? entendiendo por grande más de 15 metros cuadrados. Y donde digas, bueno, y donde es eso, donde es más fácil el contar con, tener esa red de gente, ¿no? Con la que hacer cosas de manera conjunta y colectiva, que es mucho más fácil en los pueblos que en una ciudad donde estás viviendo con el vecino de enfrente y casi no sabes cómo se llama, ¿no? Total. Entonces en un pueblo sí que es verdad que es mucho más fácil. Tienes un problema, tú sabes que vas a ir a la vecina de enfrente y te va a ayudar, te va a coger en casa si hace falta con los brazos abiertos, es que sabes que es así, ¿no? Que tienes esas bondades del pueblo. Luego tienes otras maldades, ¿no? Como que esa vecina sabe todo de ti. Al final, Absolutamente todo. en la ciudad, pues bueno, es esa persona anónima que te da igual si te pones lo que te pongas y que no te van a criticar por lo que haces. En el pueblo, pues bueno, tienes que pues tienes ese hándicap, ¿no? Pues que las críticas te van a llegar más fácilmente. Desde enfrente, concretamente. Pero sí que es cierto que si hay que romper es más fácil. Es más fácil romper con el capitalismo desde una zona rural porque tienes unos elementos que te hacen más fácil esa ruptura que no en la ciudad donde ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Si no puedes ni dar un paso sin tener que hacer uso del capitalismo en el que estás, ¿no? En un pueblo, pues bueno, a lo mejor dices, pues puedo ir a hacer un poco de trueque con la gente con la que vivo. Yo te doy una docena de huevos y tú me das a mí una garrafa de aceite o las acelgas que has cultivado, yo qué sé. Es más fácil. Pero un poco utópico también. ¿Y crees que la música o que tu música puede contribuir de alguna manera en ese sentido, a ese camino? A ver, yo lanzo un mensaje. Como decía antes, ¿no? El que lo quiera recoger, que lo recoja, pero sí que es verdad que no solo con la música se lanza un mensaje, yo creo que también con el ejemplo, quien me conoce, a ver, yo soy de distancias cortas, te quiero decir que vivo en el pueblo, hago mis giras mayoritariamente en zona rural, creo que no voy a Madrid no toco en Madrid, creo que toqué con el primer disco, que lo presenté allí, pero creo que no he vuelto. No es que no he vuelto. Y ahora me digo, ¿cuándo vendrás a Madrid? Digo, si no me quieren allá. ¿Para qué vengo? ¿Qué le voy a decir? Ay, qué bien se vive en el pueblo. No, sí que fui, bueno, es verdad, ahora estoy pensando, fui después de la pandemia, pospandemia, cuando todavía había restricciones en las salas y tal, con las mascarillas fui y estuve cantando una canción que se llama El respirar de las piedras, que es como la oda a mi pueblo. Digo, ¿qué hago cantando yo esto aquí? Pero bueno, a lo mejor había gente allí que vivía en Madrid, pero eran todos de pueblo. Quiero pensar eso. En fin. Bueno, Isabel, pues aquí se acaba la entrevista, pero no el sufrimiento monoter, porque tú vas a cantar ahora dentro de un ratico, pero ahora vamos a dar nosotros el cante Vale. con otro clásico monoter que son las canciones de David. Así es, bueno, creo que lo hemos comentado ya.
estado la figura de Nolasco sobrevolando. Ha estado muy presente. Vas a continuar haciendo amigos, Isabel. Y pues... Yo los voy a perder. A ver. Esta es una historia. Bueno, tú sabrás con quién te juntas, ¿no? Pero bueno. Es que esta es otra historia. Este señor es amigo mío de la infancia, pero bueno, eso lo ya contaremos en otro hablaremos programa. otro día. Está pendiente, queda pendiente. Bueno, pues no sé si lo sabrás, pero en los directos solemos hacer una canción final. Algo te han contado, ¿no? Bastante... ¿Has visto? O sea, el objetivo de esto no es hacerlo bien, es hacerlo mal. Entonces, esta vez, pues no sé por qué, en un alarde de creatividad infinita y dadas las noticias de esta semana, he decidido que la canción que mejor le pegaba a este señor era El Chiringuito. ¿Vale? Creo que todos más o menos conveníamos por qué, ¿no? Entonces, intento hacer que el público se aprenda el estribillo. No lo conseguimos generalmente, pero bueno, alguna cosa se les queda. Esta vez es mucho más sencillo, mucho más interactivo, porque hay unas simpáticas señoras que hacen de coro en el audio que me he descargado. ¿Vale? El chiringuito, ¿no? El chiringuito, ¿vale? Entonces la idea es, cada vez que digan chiringuito, tenemos que decir, todas y todos, de Nolasco, ¿vale? El chiringuito, de Nolasco, el chiringuito, de Nolasco. Mira qué fácil, esto lo hemos pillado, ¿no? ¿Vale? Todas las veces, ¿vale? Y, bueno, yo iré cantando, haciendo mi parte. Esto puede salir fantástico, espectacular. Tenemos 2 micros, los pasamos por ahí por el público. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Que no. Ah, están cortados. Que no te flipes, tío. Me estaba viniendo Estás arribísimo. viniendo arriba. Digo, para una vez que se aprende en el estribillo. Entonces, lo tenemos claro. Chiringuito. El chiringuito. Nolasco. ¿Vale? Y esto se repite 4 veces generalmente, ¿vale? Es, sinceramente, la canción que más fácil me ha salido. O sea, porque estoy hablando aquí como si fuera yo un escritor de canciones, ¿sabes? Pero, bueno, es fácil y luego el resto lo aporto yo. Estamos ready, y con esto ya sí que acabamos por todo lo alto. Música, maestro, ¿estás ready? Vale. Tira el break. Pam. Dale, venga. Una intro ahora, musical. Vale, pam. De Nolasco. De una siria que descubrió la despoblación. La tengo llena de asesores y espero que tú lo pagues. De Nolasco. Los rojos en las cortes me tienen mucha ojeriza. Se ponen como feminazis si pagan mi alquiler. De Nolasco. Ahora viene la mejor parte. Soy así, muy feminista. Vivo con mi madre y con mi abuela. Así soy, incel de manual. De forocoches a vicepresidente. Podéis bailar, y aplaudir las cosas. Claro. De Nolasco. No me molestan los migrantes mientras no sean ilegales. Siempre blanquitos y españoles. Nada de nigas ni menas. De Nolasco. Si Azcón no está, me va de maravilla. La prensa se me amontona y yo le doy altas dosis de racismo. De Nolasco. Así soy, muy feminista. Vivo con mi madre y con mi abuela. Incel de manual. De forocoches a vicepresidente. ¡Vamos! Las mujeres seguras. Espera. Exacto.
En Haz con Asco se habla español, nada de aragonés y catalán. ¡Arriba, arriba, España! Las mujeres seguras están, las defiendo contra la islamización. Yo rompo panfletos Ramadán, yo digo no, no islamización. De Nolasco, 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 fuck, fuck. Fantasía, ¿eh? Artista. Gracias, gracias, mi público. No. No hay que repetir. ¿Otra? ¿Quieren otras? Y yo me entrego a mi Si público. piden otra, ¿no? Te piden un bis, te imagino. Exacto, porque claro, fondo no te Ahora son los que han venido al concierto. Exacto. Bueno, pues ahora sí que sí, de verdad de la buena. Isabel, aquí se acaba el sufrimiento Monoter. Esperamos, muchas gracias por haber venido. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muy a gusto y muchas gracias por invitarme. Sí. Muchas gracias a ti por venir. Y muchas gracias al CSA Aisena por acogernos tan bien, como hace siempre. A Isabel por presentarse a acompañar a este podcast que nadie querría escuchar. ¿Cómo ha quedado corroborado hoy? Correcto. Pero que nadie se atrevía a hacer. Exacto. Nosotros, como no tenemos vergüenza, como ha quedado también demostrado, nos da igual hacer el podcast para el técnico de sonido, para Diego que nos abre la puerta. Para nuestra autocreatividad. Ahora. Solo nos quedan 2XL para arriba, pero os damos un par. Bien. Muchas Perfecto. gracias a Diego por abrirnos ya al técnico de sonido, a Pedro por preparar toda la parafernalia, a la gente que ha preparado también la comidica. Ahora cuando acabe esto, pues a los que le apetezca podéis comprar unas camiseticas mientras disfrutamos del concierto, porque de alguna manera habrá que financiar todo este despliegue. Y recuerden que pueden apoyar las luchas colaborando en la hucha de los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco. Pueden dejar su firma también en físico en las hojas de la barra o online en libertad6dezaragoza.info para el indulto de los 6 de Zaragoza. Y apuntaros también en los buses para la manifestación de Renovables Sí, pero no así, del próximo 7 de abril en Zaragoza. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, que ahora también estamos en Twitch, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 con nuestros cafecicos Monoter, donde repasamos la actualidad todas las semanas y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas más cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atreve a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte!